Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Este es el video número 1 de este nuevo año que estamos iniciando, ¿ok? Y comenzaremos revisando un poco de Excel. Bien, vamos a iniciar empezando a revisar dos funciones que se aplican mucho en cálculos que necesitamos hacer en Excel. Ok, los dos principales son estos los que vamos a revisar en esta edición: sumar sí y la función sumar sí conjunto. Ambas operaciones nos permiten sumar, pues de ahí viene su nombre, ¿no? Pero ¿cuál es la característica que mantienen estas dos funciones? Es que nos permiten sumar bajo ciertos criterios. ¿Ok? Eso es lo que lo convierte un poco más atractivo su aplicación de estas dos funciones. Pero por supuesto que tiene una diferencia entre una y otra. ¿Ok? Sumar sí nos permite realizar distintas operaciones de suma bajo solamente un criterio. Pero sumar sí conjunto nos permite de 2 a más criterios. ¿Ok? Acá tengo una tablita en este lado derecho donde ven ustedes el mouse. Vamos a utilizar estos ejemplos, ¿no? Acá en las dos primeras aplicaremos la función sumar sí y en las dos siguientes sumar sí conjunto, conforme a la tabla que estamos viendo aquí con toda esta información, ¿no? Que ustedes pueden tener una información una información cualquiera. ¿Ok? Bueno, comenzaremos, ¿no? Necesitamos, en este caso, nuestro eje central va a ser la columna de ventas. Ok, vamos a escribirlo aquí, que este es nuestro eje central, el tema de ventas. Ok, todos los cálculos que vamos a realizar en esta sección va a ser conforme a esta columna. Bien, en primer lugar necesitamos aplicar una suma bajo esa condición. Con el primer criterio, todos los que tienen procedencia de la ciudad de Ica, aquí en Perú. Ok, entonces presionamos igual y escribimos sumar sí. Ya cuando nosotros incluso comenzamos a escribir, ya nos empieza a filtrar ambas funciones. Ok, vamos a aplicar la función sí, la primera. Entonces, ¿qué es lo que empieza? Abrimos paréntesis y necesitamos ahora a insertar los datos. ¿Ok? En este caso, lo primero que nos pide es el rango. Ojo, tener en cuenta aquí nos pide rango, el criterio y rango y suma. No, ahora aquí, ¿a qué rango se refiere? Se refiere al rango del cual necesitamos extraer el criterio. El primer criterio que necesitamos es Ica. ¿Dónde se encuentra Ica? En la columna de procedencia. Entonces todo este rango, toda esta columna, perdón, es nuestro rango. Entonces seleccionamos toda esta columna y damos punto y coma. Y a continuación necesitamos el criterio. En este caso lo podemos escribir o podemos seleccionar la celda que tenemos acá, ¿no? Y yo recomiendo que si desean escribirlo, pues lo escriban tal cual como lo tengan escrito acá. O sea, si hay una mayúscula y el resto es minúscula, lo pueden escribir de esa manera. ¿Ok? Si es todo minúsculo, todo mayúscula, igual. Pero como ya lo tenemos igualmente aquí en el criterio 1 y la columna, simplemente vamos a seleccionar. ¿Ok? Ahora necesitamos el rango suma. ¿A qué se refiere? El rango suma ya va a buscar este criterio y en qué columnas va a empezar a filtrar la información para ejecutar la operación. En este caso la columna es ventas, ¿no? Seleccionamos y ya tenemos todo la función con todas las características que nos está solicitando. ¿Ok? Revisamos, ¿no? En este caso es el rango donde va a aplicar el criterio. El criterio hemos seleccionado que todo lo que diga Ica, y el rango suma bajo qué columna del cual va a empezar a ejecutar la operación. Y una vez que tenemos toda esta información, damos Enter. ¿Ok? Y aquí tenemos un resultado. Por supuesto que nosotros lo pudiéramos corroborar, ¿no? Seleccionamos, vamos a ver, comprobar, como es una tabla pequeña,
podemos hacer una prueba muy rápida. Y ya tenemos todos los valores de ICA, ¿no? Acá abajo tenemos el panel de operaciones, ¿no? Y acá tenemos suma 1504,01. Y acá tenemos el mismo resultado. Sí, coincide, está bien formulada. Por supuesto que si ustedes tienen una tabla pues de 1000 datos, 500 datos, pues es un poco difícil hacer lo que acabamos de hacer. Pero es simplemente para corroborar el resultado que hemos obtenido. A continuación, igual vamos a insertar la función sumar sí, abrimos paréntesis, y ahora lo único que necesitamos es sumar todas las ventas que han sido mayores a 100. ¿Ok? Recordar que el eje central de todas estas operaciones es la columna de ventas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el rango? En este caso, el rango es la misma columna, porque sobre esta misma columna vamos a empezar a aplicar los distintos criterios. Entonces, este es nuestro rango de criterios, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que sean mayores a 100. ¿Ok? Para ello necesitamos abrir comillas, escribimos mayores a 100, cerramos comillas, nuevamente punto y coma. Y el rango suma es la misma, ¿ok? Es la misma columna de donde hemos extraído la información. Listo. Una vez que tenemos insertado toda esta información, damos Enter y ya tenemos el resultado. Podemos hacer una simple corroboración de la información. No, vamos a ver si es verdad, si todos nuestros datos coinciden. Tenemos aquí abajo 3135.71 y sí, simplemente para validar. Y de esta manera hemos revisado la función sumar sí. Ahora necesitamos revisar la función sumar sí conjunto, donde ya tenemos no solamente un criterio, sino ya tenemos 2, incluso hasta 3 criterios. Ok, iniciamos aperturando una función con el símbolo igual y escribimos sumar sí punto conjunto. Podemos dar doble clic y ya se nos apertura aquí el paréntesis. Ahora, ¿qué necesitamos? El rango suma. ¿Cuál es el rango del cual se va a sumar? ¿No? Recordemos que siempre nuestro eje central son las ventas. Entonces seleccionamos nuestro rango suma, las ventas, punto y coma. El rango de criterios, como ustedes pueden ver, aquí dice rango de criterios 1. Y aquí, si ustedes son observadores, dice rango de criterios 2. Y así, punto suspensivo. O sea, puede existir rango de criterios 3, 4, 5, etc. Rango de criterios 1. Nosotros tenemos 2 criterios. Entonces, Technip. ¿Qué es Technip? ¿De dónde proviene? Proviene de acá, del cliente principal. Entonces, esta columna es nuestro rango de criterios. Seleccionamos todo nuestro rango de criterios, punto y coma. ¿Y cuál es el criterio 1? Es justamente esto. Seleccionamos, ok. Necesitamos nuevamente punto y coma. Rango de criterios 2. ¿Cuál es nuestro rango de criterios 2? Bueno, tenemos aquí Lima. Lima, ¿dónde se encuentra? ¿En qué columna? En la columna de procedencia. Seleccionamos todo nuestro rango de criterios de la columna de procedencia, punto y coma, ¿no? Y necesitamos el criterio 2. El criterio 2 es este. Seleccionamos esta celda, ¿no? Y ya no necesitamos ninguna información más, pero podemos incluso ya cerrar paréntesis. Una vez que tenemos toda esta información, damos Enter. Y ya nos ha realizado la operación. Ha buscado bajo estos 2 criterios, que el cliente principal sea Technip y que sea de procedencia de la ciudad de Lima. Bajo estos 2 criterios ha hecho una búsqueda de toda esa información en esta tabla y ha ejecutado una suma bajo esos criterios. ¿Okay? Revisemos ahora el caso que tengamos 3 criterios. Básicamente es la misma operación, pero igual vamos a revisar. ¿Ok? Igual, sumar sí, conjunto, abrimos paréntesis, rango suma, recordar siempre que el eje central son las ventas, necesitamos tomar de la columna de ventas, nuestro rango de suma es la misma, punto y coma, el rango de criterios 1. Criterios 1 proviene de Honorios. ¿Dónde se encuentra Honorios? En la columna de cliente principal.
este es nuestro rango de criterios 1, punto y coma, el criterio. ¿Cuál es el criterio que debe ubicar a este cliente? Honorios, ¿ok? Punto y coma, necesitamos ahora el rango de criterios 2. Tacna, ¿de dónde proviene? De la columna de procedencia. Seleccionamos nuestro rango de criterios 2, punto y coma. Ahora necesitamos seleccionar nuestro criterio 2, que es, pues, Tacna. Ya tenemos acá. Muy bien. Ahora, punto y coma nuevamente, el rango de criterios 3. Acá tenemos 50. Para hacerlo un poco más atractiva la operación, ya no vamos a escoger ventas, ¿ok? Vamos a escoger nuestro rango de criterios, por ejemplo, todos los que hayan solicitado más de 50 unidades, por ejemplo, de esta columna, ¿ok? Entonces, este va a ser nuestro rango de criterios 3. Rango de criterios 3. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el criterio 3. Como tenemos mayores a 50, entonces necesitamos aperturar comillas. Mayores a 50, cerramos comillas y cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y ya tenemos el cálculo relacionado bajo esto. 3 criterios con la función sumar si conjunto. Ok. Estas dos operaciones no lo podemos realizar simplemente con la función sumar si, porque necesitamos 2, 3, hasta 4 criterios, siendo tal vez un poco exagerado, ¿no? Aunque en la vida cotidiana generalmente se necesita entre 2 a 3 criterios. 5 o 6 criterios, ojo, se puede utilizar, pero son casos muy extraños o muy extremos, ¿no? Ya donde se requieren cálculos o procesar datos demasiado amplios, ser muy minuciosos o exhaustivos en el cálculo final que necesitamos obtener. Y bien, amigos, de esta manera ustedes pueden utilizar estas dos funciones, les puede ser de mucha utilidad cuando necesitan hacer este tipo de cálculos en tablas donde tengan mucha información. Y bien, así, amigos, ustedes pueden seguir revisando más contenidos que tenemos en el canal. No se olviden suscribirse al canal si aún no están suscritos, compartir el video con todos, comentar, dejar su like y nos estamos viendo en una próxima edición. Hasta entonces.